El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora a su hogar, llegar en esta hora a su sitio de trabajo, acompañarte con un mensaje de salvación, un mensaje que yo estoy seguro que cambiará y transformará tu vida, porque es el Evangelio de Jesucristo que te queremos presentar. No lo hacemos por negocio, no lo hacemos por vanagloria, no lo hacemos para ser reconocidos en algo, porque este domingo la palabra que Dios nos dio, de la cual yo también aprendí, porque algo que debemos aprender es que cuando el ministro se deja usar por Dios y muere su carne, sus pensamientos, también aprende de la prédica, de la palabra de Dios. Y muchas veces nos vanagloriamos por lo que hacemos, pero resulta que a Dios eso no lo deslumbra, no lo toma ahí como impresionado. En ninguna manera. Lo que hacemos es el resultado de la obediencia que tenemos a Dios, la cual sometemos nuestra voluntad a su autoridad. Qué bueno poderte saludar. Un Dios te bendiga. Un Dios te guarde, un Dios llene tu vida de su gracia, que te llene tu vida de su poder, de su unción, que todo lo torcido que quiera levantarse en tu economía, en tu salud, sea ahora mismo destruido por el poder de la palabra, por el nombre que le fue dado a la iglesia, nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo como Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay, claro que no. Permíteme orar por ti. Siempre lo hago. No porque yo tenga vara con Dios, no. Sino porque la oración nos acerca a la presencia de Dios. La oración es el diálogo que mantenemos con Dios, a pesar de que tu vida debe ser una constante glorificación a Dios. O sea, una constante, todo lo que hagas debe glorificarlo, sea de palabra, sea de hecho, sea de pensamiento. Esa es la adoración que le agrada a Dios. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre anda buscando adoradores, no cantores, no gente que se ponga a cantar y muchas personas dicen, él es un adorador. No, todos somos adoradores de todo lo que hagamos, pensamientos, palabra, hechos. Así tú no cantes, eres un adorador con tu vida. Todo lo que haga, tu vida debe glorificar a Dios. No que nos volvamos religiosos, fanáticos, no. Sino tú debes ser una persona normal, pero si alguna palabra sale mala de tu boca, tú debes decir, perdóname, Señor, no la volveré a decir. Y cuando va a salir, tú dices, perdón, Señor, no. Y empiezas así a dominar tu lenguaje, porque sabes que todo lo que hagas debe glorificar a Dios. Padre Celestial, te entrego este tiempo, te entrego a cada persona que nos ve, y lo hago, Señor, para que tú seas obrando prodigios y señales. Que mira aquellas peticiones que nos han hecho, Señor. Restaura las vidas, restaura los corazones, Señor. Aquellas peticiones que han hecho, Señor. Padre, escúchalas, Señor, para que la gente empiece a entender y a comprender que cercano estás tú, Señor. Tú no estás lejos por allá en el cielo, no, Padre. Tú estás más cerca de nosotros y estás tan cerca que estás en nosotros, que tu Espíritu
de vida vive en nosotros. Tu espíritu, Señor. Tú has puesto en el hombre tu aliento. Por eso, Señor, no podemos tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, que tú estás por allá. No. Lo que nos aleja de esa comunión es nuestro espíritu que está muerto a causa de nuestro alejamiento de ti. Lo que nos aleja de ti, Señor, es que transgreemos, infringimos tu ley, Señor. Y esa ley nos aleja de ti. Pero hoy te pedimos perdón. Queremos acercarnos al trono de la gracia, hallar el oportuno socorro, Señor. Y una vez hallando ese oportuno socorro, Señor, podamos tener paz. Y esa paz nos lleva a recibir y a conocer y a vislumbrar todo lo maravilloso que tú tienes para nosotros. Porque estamos buscando primeramente el reino tuyo y tu justicia, para que todo lo demás nos sea añadido. Reprendo de las personas que nos ven y de las vidas que nos ven todo pensamiento negativo, todo pensamiento contrario a tu palabra, todo espíritu de duda, todo espíritu que haya, Padre amado, que los atormente. En el nombre de Jesús de Nazaret, salen de los cuerpos. Y ahora mismo tú recibes de la gloria de Dios. Ahora mismo tú recibes la paz de Jesucristo, el amor de Jesucristo, porque echo fuera ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, todo lo que te está llevando a la desesperación. En esta hora lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se libre ahora mismo. Padre, mira aquellas personas que se encuentran enfermas, que están en una UCI, que están, Padre amado Señor, en esta hora, en un momento delicado de tu vida. Ten misericordia, Señor. Levántalos, Padre, dales una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de poder enderezar sus vidas, Padre Celestial. Clamo a ti, Señor. Este pobre clamó y lo escuchó Jehová y lo libró de todas sus aflicciones, Señor. Por eso, Padre, clamo por cada persona que me ve. Oh, Espíritu de Dios, ven a sus hogares. Espíritu de gracia, ven a sus vidas. Espíritu de Dios, ven y destruye todo argumento del diablo. Destruye todo argumento de las tinieblas. Por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poderte tener. Estamos agradecidos con Dios y contigo por permitirnos llegar a tu hogar, compartir estas predicaciones. En ningún momento hemos querido ni pretendemos hacer un negocio. Solamente queremos edificar tu vida con la palabra de Dios. Hoy tenemos un hermoso tema, ya culminando lo que tiene que ver con la predestinación. Hemos querido afianzarte en la palabra de Dios. Hemos querido afianzarte en el conocimiento del Señor. Hoy nuestro título: no todos los que están en una iglesia son cristianos. Sí, tú dirás, pero ¿cómo así? ¿Es que acaso aquel que un día hizo una oración de fe no es acaso cristiano? No, el mismo Dios está diciendo: amarás al Señor tu Dios. Y viene la condición. ¿Cómo lo debes amar? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Mire que se reafirma la palabra alma, corazón. Corazón es lo que tú piensas. Corazón es lo que te da la vida. Por eso la Biblia dice: del corazón mana la vida. Porque es del alma, lo que hay dentro de ti, esa moralidad que Dios puso, que se ha convertido para nosotros inmoral, porque a veces vemos las cosas de otra manera.
eso debe morir, debe ser transformado y someter todo eso a la cruz. Cuando tú sometes tus pensamientos, tu mente, todo lo que dices a la cruz, comienza tu vida a ser diferente. Porque a veces hablamos cosas y quien nos escucha puede interpretarlo de mil maneras. Y una vez vemos que la persona interpretó mal lo que nosotros estamos pensando, nos molestamos con esa persona. Y no debe ser así. Porque recuerda que cada persona es un mundo diferente. Así que no todos los que están en una iglesia son cristianos. Tema: la predestinación. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 19. Ya lo tenemos, chicos. Primera de Juan 2, 19. Dice la Biblia, mientras lo ponemos: estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Una vez más, Primera de Juan 2:19. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Eso quiere decir que no están en el mismo camino, no están en el mismo sentir, no están en la misma unidad, no están en el mismo propósito. Dice: si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros. Mire, el libro de los Hechos dice que la iglesia verdadera de Cristo estaba en unidad, estaban juntos y perseveraban con un solo propósito: en la oración. La Biblia dice: y estaban todos unánimes y juntos. Mire que reafirma, la unanimidad no significa unidad, pero el juntos significa un propósito. Entonces la Biblia dice: pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se unen con nosotros son de nosotros. Así que se debe hoy derrumbar ese argumento que plaga las redes sociales. A mí me encanta ver muchas cosas en las redes sociales con el propósito de aprender y hacer cosas vivenciales para mí. Y hemos visto unos testimonios, hemos visto unas aberraciones dentro de la iglesia, que aquellas personas que no conocen de Cristo lo toman como excusa para decir: si esos son los cristianos, ¿para qué yo me vuelvo un cristiano? Y es que hoy nuestro punto número 12 dice lo siguiente: la persona que tiene a Jesucristo en su corazón jamás se apartará de su camino. Ese es el punto número 12, hablando acerca de la predestinación. La persona que tiene a Jesucristo jamás se apartará de su camino. ¿Por qué? Hoy se dice que muchos cristianos están dando un mal ejemplo. Y es que la Biblia lo está identificando, la Biblia te lo está aclarando. La Biblia está dando comportamiento de personas. Y hay momentos que las personas, por su inmoralidad que hay, cometen actos que esos actos hacen ver como si no fuera creyente, hacen ver como si no fuera un cristiano. Miremos el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, él cuando estaba con los judíos, se comportaba como un judío. Así como el camaleón. El camaleón, de acuerdo a la superficie donde esté,
él adopta un color de piel. Y él se mostraba con los judíos como un judío. E iba a los gentiles y se mostraba como un gentil. Pues lo vieron y una vez descubierto, entonces él dijo, no, un momento, y empezó a tratar mal a los gentiles y empezó a colocar condiciones y empezó a colocar normas. Y fue cuando el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención en público y decirle, Pedro, ¿qué te pasa? Tú cuando estás con los judíos te comportas como judío. Y el apóstol le dijo, ya eso murió, recuerda que eres una identidad en Cristo. Y si estás en Cristo, refleja a Cristo. Así que no vuelvas a caer en las costumbres, porque lo que ata a muchos cristianos son sus costumbres. Muchos creen que por todo lo que han hecho ya se ganaron el cielo. Y el domingo Dios ponía en mis palabras, en mi corazón, que el Señor Jesucristo no fue exaltado, ni fue reconocido por Dios por haber muerto en la cruz del Calvario. Ese fue el resultado que demostró que Él estaba obediente a Dios. Y la Biblia dice que sí, y el apóstol Pablo lo reconoce. Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Murió en la cruz, pero Dios no tomó eso, sino por causa de su obediencia a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, hay resultados. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios hace que tú andes en su voluntad. Y si tú andas en su voluntad, estás reconociendo la autoridad de Dios en tu vida. Por eso ten cuidado porque un cristiano verdadero que ha recibido a Cristo jamás se desvía del camino. Pero a veces los cristianos empiezan a dejarse leudar, así como la iguana. Entonces están con cierto grupo de cristianos, se comportan de esa manera. Están con los impíos, se comportan de esa manera. Y llega un momento en que le pasa lo mismo que el animal vivo que se mete, o pongamos un ejemplo, una rana. Tú la sometes a una temperatura de agua y ella no se da cuenta. Y empieza a subirse la calor y no se da cuenta porque su ambiente es todo cálido y empieza a subir la temperatura y muere sin darse cuenta. Hay muchos cristianos que hoy están muriendo espiritualmente sin darse cuenta, porque empiezan a adoptar costumbres del mundo. Es aterrador ver en las redes sociales cómo pastores andan con personas del mismo sexo y que un día empezaron a ayudarle y terminaron con ellos en la cama y qué escándalos se forman y que el pastor y que no sé qué. No, un momento. Son personas que han dejado cauterizar su mente, que han permitido a que su carne, su inmoralidad les domine, por lo tanto, terminan siendo enemigos de Cristo. Y eso es lo más delicado que puede haber de un cristiano. Por eso Santiago 4:4 dice la Biblia, oh gente infiel, ¿no sabéis que ser amigos del mundo es ser enemigo de Dios? Cualquiera que dice ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Así que una persona cristiana que no se le note su cristianismo se puede volver un enemigo de Dios. Sí. Recuerdo un pasaje que dice en la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquella persona le dijo, pero ¿qué te pasa, Jesús? Yo en tu nombre eché fuera demonios. Yo en tu nombre levanté muertos. Yo en tu nombre. Y Jesús le dice, no te conozco. ¿Por qué? Porque es que el nombre del Señor tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. No basta con tú pararte y predicar, tienes que empezar a vivir.
El apóstol Pablo decía que sacaba si se ganaba todo el mundo, pero perdía su alma. Así que Santiago 4 dice, Santiago 4:4 de la versión Reina Valera 1960 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y esta palabra enemistad no significa que tú no te puedas acercar a un inconverso. No. Esta amistad significa que tú adoptes en tu vida palabras que no agradan a Dios. Escuches chistes que no agradan a Dios. Eso te constituye. El adulterio es cuando tú eres un cristiano y permites que a tu vida entre los formalismos, las costumbres del mundo exterior. Ahí te estás constituyendo en un enemigo de Dios. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Te convidaron a una fiesta. Y tú fuiste a la fiesta y bailaste y tomaste y terminaste en la cama con la esposa de tu mejor amigo. Estás siendo un amigo del mundo. Por lo tanto, estás transgrediendo, estás infringiendo la ley de Dios. Porque la ley de Dios es lo moral que se puso en ti. Cuando tú violas eso, te vuelves enemigo de Dios. Hebreos 11:26 dice la Biblia: porque si seguimos pecando, ¿qué es el pecado? Violar la ley de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es violar una ley, una norma. El domingo yo explicaba cómo le ponen a la ley de la gravedad la ley. O sea, no hay más, no hay otra cosa. Es que la ley es la ley, punto. Y la ley te juzga porque la ley te muestra la infracción que cometiste. Entonces, si tú sigues violando la ley de Dios, dejando que tu doble moral trabaje en ti, eres un pecador. No te estoy diciendo entonces que estás ya en el infierno, no. Sino que eso te está llevando cada día a alejarte de Dios, alejarte de Dios. Porque si seguimos pecando intencionalmente, mire la palabra intencional, es algo que no se tiene con intención, pero se hizo. Tú dijiste la palabra, no porque que se diría, sino se salió, y una vez se salió, la expresaste, pues ahí es donde tú tienes que empezar a mirar y a decir: un momento, debo corregir esas palabras, ese lenguaje. Después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Imagínense qué doloroso es hoy en día ver uno a pastores, supuestamente líderes, que un día conocieron la verdad y hoy nieguen que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y empiecen a decir que posturas doctrinales y religiosas de otras iglesias son la verdad y que es solo Jesús. ¿Cómo es eso? Empieza uno a oír testimonio de pastores que un día estaban predicando y terminaron siendo católicos, o sea, universales, y adorar a ídolos y empezar a adoptar esas posturas. Ahí ya no hay nada más que hacer, porque conocieron la verdad, pero permitieron que a su mente entrara otros pensamientos, a sus oídos entraran otras voces, las aceptaron en su mente y terminaron creyendo. Por eso dice la Biblia en Hebreos, versículo número 27, solo queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Por eso estamos hablando hoy. No todos los que van a una iglesia son cristianos. No todos, no todos. No todos los que dicen aleluya, gloria a Dios, se irán en el rapto. Por eso ten cuidado, ten cuidado. Una persona
se constituye en enemiga de Dios cuando anda en la vanidad de su mente, como se les advierte a la iglesia en Éfeso. Hay que tener cuidado. Hoy en día escuchamos mensajes y personas y es tanta nuestra admiración por la persona que la persona se convierte en un ídolo para mí. Es lo que diga mi pastor. Y uno dice, ¿cuál pastor? Tú debes someterte a lo que te diga la palabra, pero no por tu propia interpretación, no por tu propia manera de verla, no, sino por lo que Dios te quiere decir. Entonces, cuando tú empiezas a entender que prima hoy la ley del amor, porque Jesucristo lo dijo, resumió toda la ley de Dios, toda la ley, no la de Moisés, entiéndelo. La ley de Moisés fue dada para el pueblo de Israel. La ley de Moisés fue dada para los judíos. El sistema sacerdotal, el sistema sacrificial, todo eso fue dado para Israel, no para los gentiles. A través de ello, los gentiles debían acercarse a Jesucristo. Es como el que estudia medicina. El que estudia medicina no le sirve para la arquitectura, porque es carreras contrarias, opuestas. Usted no va a decir, venga a ver cómo opero este edificio. No, un momento. Son cosas diferentes. Así que ese trato que Dios tuvo fue con la nación de Israel. Pero la ley de Dios sigue vigente. ¿Cuál es la ley? Pues la moral. Dios puso en ti su ley. Dígame si usted no sabe cuando hace algo mal, por dentro hay alguien que le dice, la embarraste, cometiste un error, ¿qué te pasa? Pero a veces nosotros callamos, no, cállate, punto, no, es que no había otro camino, no había otra solución, cállese. Y empiezas tú a caer cuando te vuelves un enemigo de Dios. Por eso la vanidad de la mente hay que tener cuidado. Y la iglesia de Éfeso, dice la Biblia en Efesios 4:17, dice el apóstol, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Mire lo que dice el apóstol, una advertencia. Cuando tú vas por una carretera y ves unos letreritos con información, hay unos que son de una forma, hay otros que son de un color. Los amarillos previenen, los rojos es porque ya es peligro, etcétera, etcétera. Los verdes te dan información general. Pero si tú no los observas, esas advertencias, y las violas, ¿qué te puede pasar? Ejemplo, ve uno en la carretera una curva. ¿Qué quiere decir? Que el camino no es recto. Y si tú te las das de artista y le subes el exceso de velocidad y coges una curva a 110, ¿qué te va a pasar? Pues te vas a matar. Vas a dejar este mundo para partir a donde tú estás. Si estás alejado de Dios, te vas al mundo. Si estás acercado a Dios, te vas al cielo. Pero no es el objetivo, porque violaste una advertencia. Aquí el apóstol les está diciendo, lo que les voy a decir es una advertencia. ¿De quién? Del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Por eso hoy te estoy diciendo, no todo el que va a una iglesia es cristiano. Hay gente que viene a Cristo porque le predicaron un Cristo que sana, que salva y da plata. Y la gente va, yo quiero ser fulano de tal. Y se acercan al Señor. Pero no se acercan porque realmente deben escapar de la ira de Dios. Deben ir al cielo. No. Y Él les dice, como los que no son gentiles. Porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles. O sea que hay pensamientos útiles. Claro que sí. Sigue diciendo Efesios 4:18. Ellos son ignorantes y no entienden. Se niegan a escuchar.
Por eso están alejados de la vida que Dios tiene para ti. Mira que tu proceder te aleja de Dios. No es que Dios se haya alejado. Mucha gente ve a Dios tan lejano, tan lejos, que no puedo alcanzarlo como una estrella. No, Dios está más cercano de lo que tú crees. Pero, ¿será que Dios puede vivir en una boquita que si toma leche se corta? ¿Será que Dios puede habitar en una mente tan sucia que tú ves a una mujer en pantalón o ves a una mujer con X condición que desvergonzada? ¿No eres tú el que estás viendo a esa mujer así? Aunque ella se vista así para hacerlo, tú lo estás viendo. O sea que el problema no es de la mujer, el problema es tuyo. Por eso uno tiene que tener el carácter de Dios, la responsabilidad de Dios, para decirle al pecado, no, no me vas a tentar. Así vengas, no. Ellos son ignorantes, no entienden, se niegan a escuchar. ¿Cuántas personas oyen cuando un pastor está dando versículos teólogos? No. Porque no te sube el ego, porque no te sube al estrellato. Es que hoy declaro para tu vida bendición, y entonces todo lo que Satanás te robó, Dios lo va a traer por mi palabra. Y todo el mundo, uy, ese es, a ver, siga, hágale. Y entonces tú vas a hacer, y estás en pecado. Y resulta que cuando te vas a acercar, Dios mira tu pecado. Y tu pecado es el que te aleja de Dios. Entonces tú dices, ese es un mentiroso. Dios no cumplió eso, me faltó fe. Como cuando alguien está jugando y le faltó tener un buen lanzamiento a la cancha y dice, la embarré, será la próxima. No. Están alejados de la vida que Dios tiene para ellos. Versículo 19. Han perdido la vergüenza. Está hablando el apóstol a cristianos que se han dejado corromper, que están en una iglesia. Por eso tú ten cuidado cuando vayas a una iglesia. Muchos van a la iglesia y llegan estafadores y te engañan. Aún más, hay pastores, y es doloroso decirlo, que cogen a una persona que sabe que, ejemplo, tiene 2 carros. Y la analizó, la meditó, la vio, y la persona llega y ese mismo pastor le dice, mire, hoy te ligo tu economía si no me entregas un carro. ¿Qué basura es eso? Pero lo hacen, sí. Han perdido la vergüenza. Se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez a cometer toda clase de perversiones. Las hermanas que desconsoladas porque tienen un esposo tosco, se acercan al pastor y entonces empiezan a contarle al pastor sus problemas. El pastor abre su corazón y terminan en una relación. Entonces la persona, no es que el pastor venga, un momento, ¿cómo así que te engañó? Tu inmoralidad la dejaste florecer. Tú tienes que acercarte al hombre de Dios también entendiendo que es un hombre como tú. Y tú no te puedes enredar para luego tratarte de justificar y decirle al Señor lo mismo que dijo la serpiente, el hombre. No, perdón, la serpiente no pudo decir nada. No, lo mismo que dijo la mujer, lo mismo que dijo el hombre. No, yo no fui, fue él. Es que la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y el hombre, la mujer me engañó. Y entonces la serpiente dijo, ay, cierto, yo los engañé. Ten cuidado. Han perdido la vergüenza. Por eso te estoy diciendo, un verdadero cristiano jamás se va del camino del Señor. No. Un verdadero cristiano empieza a trabajar su inmoralidad. Uno no debe tener una doble moral. Nunca, jamás. Comete uno errores, los comete, pero uno se pone en cuentas con Dios y no lo vuelve a hacer, sino sigue mirando a Cristo.
y se entregan a cometer toda clase de perversiones. Perversiones. Han salido con un poco de cosas en este siglo cuando la tecnología ha avanzado, las redes sociales han hecho un gran trabajo y uno ve cristianos supuestamente con otra Biblia adaptada a su manera de vivir, aceptándole su inmoralidad. Es que Dios sabe que me dio este cuerpo, pero yo no soy de este cuerpo. Interprétalo para que no nos bloqueen la transmisión. No, Dios es perfecto. Que tú puedas sentir algo que no es, repréndelo. Porque es que nuestra inmoralidad que habita en nosotros nos hace adoptar patrones y normas que la moral sabe que estás mal. Porque cuando tú terminas de hacer lo que haces, tu moral te dice estás obrando mal. Por ahí Dios no hizo las cosas, por ahí no es lo legal hecho por Dios y estás haciendo una porquería. Dios colocó cada parte del cuerpo y cada miembro con una función. Y por donde sale lo que el cuerpo desecha, tú no lo puedes usar para satisfacer tu carne. No, cometen actos vergonzosos. Versículo 20 de Efesios. Pero eso es muy diferente de lo que han aprendido ustedes acerca de Cristo. Mira, si tú tienes problemas, reflexiona, ve a la palabra. Tu ejemplo dice malas palabras. La Biblia que te dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean para la sana edificación. Entonces en la palabra tú encuentras que no puedes decir groserías. Luego tú te vas a la palabra y resulta que ves a una chica, ves a X cosa o una chica, ve a un hombre y se le fue más allá el pensamiento. Entonces Jesús dijo, si un hombre mira más de lo que debe mirar a una mujer y la desea en su corazón, o sea, en otras palabras, se vio con ella haciendo el acto ahí en la mente, mejor dicho, hay mujeres que sienten o hombres que sienten que los otros los desvisten, ya adulteró. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues dejar de tener esa inmoralidad, esas miradas y cambiarla. Versículo número 21. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que es de estar en Cristo. Tú eres un hombre tosco, tratas mal a tu esposa. Entonces la Biblia te dice, la mujer es un vaso frágil. La mujer debes amarla como tu propio cuerpo. Entonces usted ya tiene que llegar a la casa, cambiar esa manera de sentirse el cacique y resulta que la sirviente es su mujer. Y entonces su mujer, no, un momento, y desmeritar nosotros a la mujer, porque es que resulta que la mujer no puede enseñar ni enseñorearse del hombre. Un momento, es tu cuerpo, es tu esposa, es tu mujer. Por eso a veces se cometen errores, lo importante es no volverlo a cometer. Mirarte por la palabra. Estamos estudiando, no todo el que va a una iglesia es cristiano, no te equivoques. No todo el que te diga Dios te bendiga es cristiano, no. ¿Hay resultados? Sí. ¿Pero esos resultados evidencian tu salvación? No. Evidencian el grado de obediencia que tú le tienes a Dios. Eso sí evidencia el grado de obediencia que tú le tienes a Dios. Porque la obediencia me lleva a hacer su voluntad. Su voluntad, no, me lleva a reconocer su autoridad. Por eso uno no puede entretenerse con otras cosas cuando está haciendo algo, sino tiene que estar ahí. Porque en un momento se te cambia tu mente y en un momento pueden cometer miles y miles de errores. ¿Cuántas personas han muerto o se han estrellado por tener un micro sueño? O sea, no un sueño, sino un micro, un parpadeo. Cuando uno va manejando y de pronto parpadea porque algo le cayó en el ojo, si uno no reacciona, pues se estrella. Ten cuidado. Por ello,
Pueden haber personas que dicen ser, pero sus hechos lo niegan. Ahora, no se trata de avergonzarnos. No se trata de sacar lo inmoral de los demás para cubrir mi inmoralidad y conseguir personas que alimenten mis canales de YouTube, alimenten mis canales de Facebook y a través de ellos yo tenga plata. No, se trata de cambiar. Cuando tú ves que alguien está cometiendo un error, la Biblia te enseña, ve, amonéstale, pero considérate a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Ponte en sus pantalones. Ponte en la condición que está la persona. Mucha gente comete errores y otros caen pecador. Tienes que arrepentirte. Ya el cielo se cerró para ti. Mentira del diablo. El cielo no se cierra hasta que yo diga se cerró. El cielo está abierto, por eso ven a Cristo. Has cometido un error, levántate. Yo me gozo de verdad porque he visto amigos y hermanos y yo daba una palabra y decía, no sé por qué Dios me dio esta palabra. Y esa persona aceptó el consejo, se arrepintió, Dios lo llevó a su presencia y eso es más que gozo, eso es más que alegría, eso es más que pago. Sí, nosotros trabajamos con nuestras manos y todo lo que tú hoy ves lo hacemos por amor a Dios y no porque tú nos vayas a dar una ofrenda. No, hay momentos se necesita, pero confiamos en que Dios proveerá porque no queremos ser unos comerciantes ni mercaderes de la fe. Así que hoy es tan fácil decir, Dios te bendiga. Hoy es tan fácil decir, amén. Pero tú vives ese Dios te bendiga y tú vives ese amén. Recuerda que la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Un hospital. A los hospitales van enfermos como van alentados. Van enfermos porque los enfermos necesitan ser tratados. Y van los alentados porque van acompañando al enfermo o porque necesitan hacerse un chequeo general, un chequeo de su estado de salud. Pero en el hospital, quien conduce a las personas es el profesional. Y el profesional es el que debe dictaminar qué necesitas. Pero tú no debes terminar enamorado del profesional. Pero eso pasa en la iglesia. Tú no debes exaltar al médico, uy doctor, usted qué bien, no, o sea, no. Él te dio una medicina, te dio un patrón por el cual en su conocimiento él cree que tú puedes ser sano, puedes salir. Y tú eres el que terminas haciéndolo. Así que muchas veces el que aconseja no pierde, sino el que se deja aconsejar. Hemos venido estudiando 13 puntos que yo considero lo que es la predestinación. Y hoy estamos en el punto número 12. Este jueves, si Dios permite, terminamos. Y hoy estamos estudiando acerca de la predestinación. Hemos venido negando una postura doctrinal, mas no avergonzando, no diciendo ese Juan Calvino, ¿qué le pasa? Que estaba... No, fue una postura que él adoptó porque la Biblia lo vio, dio sustentos bíblicos, pero vemos que no es así. No es así porque el que tiene boca se equivoca. Entonces, no, Jacobo Arminio también se fue en contra de esa postura y vemos que también argumentó con la Biblia. Lo argumentó. Pero tampoco vamos a decir es que no. Entonces, yo recibí una doctrina de un pastor amigo que le doy gracias a Dios por su formación doctrinal en mí, doctrinal, y de verdad que en cierta manera soy su reflejo en el sentido de poder exponerte a ti la palabra de Dios. No soy un teólogo, no me considero. Solamente soy un pastor que estudia y te lleva a ti la palabra de Dios. Así que mi consejo es,
tú debes tener mucho cuidado con la enseñanza que dejas entrar a tu corazón, porque por la falta del Espíritu Santo dejamos minar el corazón y terminamos desviándonos de la verdad. Una persona me preguntó, bautizarse en el nombre de Jesús, según Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿es la verdad? Le dije no. Y no es porque le expliqué, le dije, mire, el apóstol Pedro le estaba hablando a Israel, no a los gentiles. Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo, vayan y ganen gentiles y bautícenlos, enséñenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todo lo que yo les enseñé. Eso es claro. Punto. El huevo con su clara, su yema y su cáscara. Es un huevo. Punto. Ay, no, es que no es huevo porque tiene clara. Esa es tu argumentación. Y le dije, ese pasaje está hablándose a judíos, a personas que conocían quién era el Padre, porque ellos dicen, nuestros padres recibieron de Dios tal cosa. Dios se manifestó a Israel, tanto así que Israel es la novia y la esposa del Padre. Ahí está en la Biblia. Que tú quieras contender es otra cosa. Tú tienes que abrir tu mente. Cuando yo llegué al instituto, lo primero que me dijo mi pastor es, primero vas a aprender a desaprender. Y hubieron controversias en mí, doctrinales, que me habían enseñado mis padres, que están errados. No, es el conocimiento que ellos recibieron. Yo no puedo entrar a decir, es que mi papá, no. Recuerde que el Evangelio, y en el comienzo, cuando empezamos, hace que, amor, unos 30 años, yo creo, existía solo la Reina Valera, y de pronto estaba la Biblia Thompson, pero no existía la Nueva Traducción Viviente, no existía la PDT, no había tanta literatura en nuestro tiempo. Pues ellos recibieron un conocimiento que es válido. Yo lo recibo, ahora entiendo, pues no debo criticar. Porque es que el conocimiento no debe ser para yo coger a otro como batallita de guerra. Es que, no, un momento, para ahí, compañero. Porque recuerda que ante todo tú debes honrar a tu padre y a tu madre. Y si lo honras, lo respetas, lo amas, Dios trae bendición sobre ti. Que uno no comparte, eso es distinto, pero uno lo ama. Y uno empieza a entenderlo a Él y a amarlo a Él, porque uno adquiere un conocimiento que Dios le permite. Cuando tú vas a la universidad, nos enseñaron muchas cosas en la primaria. Y lo primero que me dijeron a mí en la universidad, no, es que se equivocaron en tal cosa. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y fuimos, sí, hay errores, somos humanos. Entonces la idea es que tú vayas aprendiendo. Por eso estamos enseñándote 13 posturas que considero yo que son lo que es la predestinación. Así que la iglesia es un hospital donde llegan los enfermos para recibir sanidad de sus almas, pero muchos no quieren recibir la sanidad correcta y tienen una sanidad falsa. Yo me puse a estudiar y me puse a estudiar tomando de la página de internet úlceras.net y me puse a estudiar por qué las cicatrices que muchas veces las personas tienen de las úlceras no sanan bien, sanan en falso. Y lo hice y tengo que dar la página de donde lo tomé, porque no es información mía y no quiero que el día de mañana entre una demanda por usar algo. Entonces lo tomé de ellos. Abro paréntesis, o sea, copy-paste, como dije yo el domingo. Copio y pego. Curar una herida no es solo limpiarla o colocarle un apósito. Lograr cicatrizar una herida implica
que lo primero que debemos tener en claro es que la etiología, o sea, realizar un estudio del porqué o las causas, el por qué se provocó esa úlcera o esa enfermedad, siempre debe ser nuestra prioridad, dice esta página úlceras.net, de cara a favorecer y mejorar la cicatrización en menos tiempo. Muchas personas llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, Dios les habla, se chocan y la persona dice, no vuelvo allá. Es que allá me dicen cosas que yo no quiero oír. Eso me dijo una persona aquí en la sala de mi casa. No, es que yo no voy allá porque es que allá me dijeron eso. Y yo decía, bueno, pues la palabra, sí, de pronto el pastor no lo dijo con el amor, pero hoy Dios te está diciendo, la palabra de Dios no es el dulce para que a todo mundo le guste, porque es que el dulce ni siquiera a todo mundo le gusta. A mí me fascina, pero me lo prohibieron. Entonces la palabra de Dios debe ser atomada, debe ser analizada por tu moral. ¿Me explico? Si Dios te dice, deja el pecado, apártate del mal y ven a mí, y tú sigues pecando, porque la carne es débil, hermano. Tú sabes. No, un momento. Sí, la carne es débil, pero esa carne tiene que ir al afianzarse a la palabra de Dios. Sigamos leyendo. ¿Por qué no cicatrizan? Y muchas veces cicatrizan una úlcera, pero en falso. Dice la página, nunca es lo mismo tratar una UPP, o sea, una úlcera causada por presión, donde el alivio de la presión es básico, que curar una úlcera vascular. Te estoy trayendo un ejemplo, en la que sin aplicar una terapia compresiva no habrá cicatrización, o que la úlcera de pie diabético, donde la descarga es fundamental. ¿Sí estás viendo? Un ejemplo de por qué muchas veces no sanan. Muchas veces entran personas a la iglesia y ese día el pastor está predicando de cómo ser libre financieramente. Te pongo un ejemplo. Ayer un buen amigo mío vendió su carro. Él lo tiene asegurado, paga su seguro contra todo. Si se lo roban, se lo estrellan. Y él le dijo a la persona que se lo vendió, que es también otro pastor, le dijo, mira, este carro está asegurado por esto, por aquello y aquello. Si tú quieres seguir con el seguro, pues dale. ¿Y sabe la persona que dijo? Yo tengo un buen seguro. Y nosotros lo miramos, dijimos, debe ser que tiene alguna marca muy buena. Y dijo, yo doy una semilla y aseguro mi carro. Nosotros nos miramos, entendimos, respetamos su posición, su postura, la respetamos. Y ese es el grado de fe de él. Ir y llevar una ofrenda a la iglesia para que Dios le guarde su vehículo. Y él dijo, a mí me ha funcionado. Yo le respeto, porque es su manera de ver. Pero una persona que no tiene esa fe, va y entrega una semilla a la iglesia, creyendo que ya Dios le protege su carro. Lo deja en una calle abandonada. Se le olvidó ponerle el seguro y se lo roban. Y luego la persona dice, la iglesia me engañó. No. Tú debes ser una persona consecuente. El que paga el seguro, todo riesgo, no es que le falte fe, no. Es su forma de asegurar sus cosas. Y el que tiene fe y vaya a hacer eso, pues le sirve porque tiene fe. Pero tú tienes que saber que debes ser una persona sabia y precavida. No dejes tu vehículo en la calle, mételo a un parqueadero. Es que me vale 3,000, pues sí, le puede valer 3,000, 5,000, 10,000, pero el vehículo ¿cuánto vale? 2. No dejes el vehículo en la calle porque puede pasar un agente de tránsito, tomarte una foto, hacerte un comparendo. ¿Y cuánto te vale el comparendo por no pagar un parqueadero? Bueno, luego no puedes dejar tu vehículo porque le pueden robar piezas. Entonces, así le pasa a muchos cristianos. Van a la iglesia, quieren obviar, quieren salir, quieren que Dios les dé todo. Es que, mejor dicho, si usted viera, no que toda mi familia llegue al Señor.
y empiezas tú a dar un mal testimonio. Cuando vas, todo es pecado, todo es malo, o el contrario. Te vuelves un loco, tomas y te emborrachas y das un espectáculo. Ha cicatrizado mal tu evangelio. Así que por último, te estoy diciendo, no todo el que va a una iglesia es cristiano, pero una persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, que crece todos los días en su devocional, que lee la palabra y la empieza a aplicar. Mucha gente dice, hermano, yo no entiendo la Biblia. Y yo le digo, ¿y eso? No, estoy leyendo Jeremías, estoy leyendo Isaías. Bueno, pues, hermano, tú tienes que entender que Génesis capítulo 1 hasta el versículo 2 es la narración de un trato de Dios con el hombre, que es el estado de inocencia. De Génesis capítulo 3 a Génesis creo que capítulo 10, amor, cuando Dios hace el llamado a Abraham. ¿Se acuerda que Dios lo llama para que deje la tierra? Ahí han pasado 2 dispensaciones. Génesis capítulo 3 narra la conciencia. El hombre peca y se vuelve un ser consciente de sus actos. Por eso, un solo tema, supongamos, Colombia juega versus Perú, y sale un poco de gente, unos en favor, otros en contra, y una mano, y no nos ponemos de acuerdo. Imagínese usted. Bueno, luego de Génesis capítulo, y luego viene el gobierno humano, la torre de Babel y todo eso. Luego en Génesis capítulo creo que 10 o 12, creo, comienza el llamado que Dios le hace a un hombre, Abraham. Y con ese llamado Dios trata con la nación de Israel. Entonces Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico te hablan de un poco de leyes referentes a la forma del trato de Dios con Israel. Entonces mucha gente ahí lee que Dios es santo y nadie se puede acercar a su presencia si no es santo. Entonces el sacerdote lo vestían con vestiduras y el sacerdote tenía que presentarse a Dios de X y manera. Entonces salen unos que no, que la mujer no se puede poner arete, no se puede pintar y tiene que usar falda porque no puede usar pantalón, etcétera, etcétera. Esa es su forma de pensar. Yo la respeto, no voy a entrar a argumentar ni a criticar ni nada. Es un trato. Luego vemos nosotros que la profecía viene de ese trato de Dios con Israel, y Israel se vuelve el reloj de Dios. Así de sencillo, punto. Viene el reloj de Dios en su cumplimiento, el trato de Dios con los seres humanos, que viene Jesucristo, el prometido, el Dios que debía hacerse carne, el profeta anunciado, el Mesías, el sacrificio, el sacerdote, la expiación por los pecados. Conclusión, ¿quién ocuparía mi lugar? Los evangelios me narran a mí, a Jesucristo, a Dios viviendo bajo la ley, cumpliéndola. Por eso no puedo yo tomar los evangelios para empezar a decirte y formular una doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque solo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se comienza a narrar el trato de Dios con nosotros. Esta dispensación que estamos viviendo, la gracia. Y empieza el Señor a enseñarle a orar a los discípulos. Si tú miras la oración que Jesús le enseñó a los discípulos, ¿cuál fue? Padre nuestro. Pero ya cuando muere el Señor, cumple la obra de la cruz, Jesús, ¿cómo le enseñó a orar a sus discípulos? En el nombre suyo, en el nombre de Jesús. Por eso Él les dijo claramente a sus discípulos, cuando oren al Padre, vayan y pidan en mi nombre. ¿No es así?
¿Qué atacaron a los discípulos en Hechos? Que predicaran en el nombre de Jesús. Les prohibieron y le dijeron, no hablen más de ese nombre. ¿Cuál es el nombre que hoy te salva? El nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Y ahí comienza el trato, la narración. No se ha terminado de escribir Hechos. Entonces vienen las cartas apostólicas que nos empiezan a enseñar a los gentiles cuál es nuestra manera de vivir. Entonces no podemos ser judíos ni ser mesiánicos, porque ese no fue el trato para con nosotros, ni es el trato en este tiempo de gracia. Ya vas entendiendo. Entonces tú tienes que empezar a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que conozcas a la persona de Jesús de Nazaret. Y una vez lo conozcas, te vas a vivir los hechos. Y una vez empiezas a vivir los hechos, comienzas a vivirlos por la norma de Romanos. Y es lo que estamos estudiando, que es la introducción al cristianismo. Así que si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no vas a entenderlo, vas a entender el Evangelio. Es el trato de Dios. Y si tú vas a los hechos, miras a los que creyeron en su nombre. Usted no recuerda que se acercó un hombre a Pedro, fue Ananías, y le ofreció dinero por lo que Pedro hacía en el nombre de Jesús. Y entonces le dijo a aquel mago, dame ese poder, yo te lo compro. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque las cosas de Dios no se compran con dinero. No te equivoques. Y así comienza. Y Romanos empieza a decir, todos están bajo el juicio de Dios. Todos hemos pecado, judíos, gentiles y la iglesia. Estamos alejados. ¿A través de quién somos salvos? De Jesucristo. Y comienza a decirles, ya no guarden esas costumbres de los mesiánicos, no guarden esas costumbres judías. Empiece a vivir en Cristo y que su inmoralidad sea transformada en la moral por el amor a aquel que te salvó. Entonces, ¿qué no entiendes? Pero si te vas a poner a leer todo lo que tenía que ver con las ofrendas, la ofrenda de Pascua, la ofrenda del perdón, la ofrenda por ser libre de una lepra, etcétera, etcétera, te vas a pegar una confundida que ni siquiera eso puedes tú cumplir, porque nadie puede cumplir la ley que le fue dada a Moisés, en otras palabras, a la nación de Israel, porque la ley de Dios tiene que ver con Romanos 2:15, lo que hay dentro de mí. Eso es lo que debe ser transformado. Así que tengan cuidado con esas, dice Mateo 7:15. Y ya casi vamos terminando. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de masa de ovejas, pero dentro son lobos feroces. Ten cuidado cuando aquel que te diga, no, es que tú tienes que volverte un judío, y para que el Señor te escuche mejor, entonces tienes que aprender el griego y tienes que ya no llamar a Jesús, Jesús, sino Yeshua. Y empieza así, y la Torá y la no sé qué. No. Romanos desvirtúa eso. Y si tú quieres contender, es porque no has leído Romanos como debe ser. Romanos destruye todo argumento de la ley. Lo destruye, lo desmenuza, lo acaba. Y estamos ya, para terminar, imagínate, no, quedamos en la mitad de lo que teníamos que enseñar. Pero bueno, estamos argumentando lo que es verdaderamente ser salvo, ser predestinado por Dios. Y una vez tú lo comprendas, ya comienza el versículo número 32 de Romanos 8, con la vida de los cristianos. Es fundamental, es primordial. Bueno, el tiempo pasa, el tiempo corre. Espero que este programa sea de gran bendición para tu vida. Vuelvo y te repito, mi objetivo no es darte un derroche de conocimiento, no, en ningún momento. Por el contrario, al que más tiene y al que más se le da,
más se le pide. Y no creas que a veces nos cuesta poner en práctica lo que predicamos. Alguien me dijo, es que usted predicando es otro y en su vida personal es otro. Le dije, sí, la verdad sí. Porque cuando yo predico, no predico yo, sino me toma el Espíritu de Dios para hablarte a ti. Ese no es mi excusa, no. Créame que yo cuando cometo esos actos me confronto con lo que predico. Así que para alivio de esa persona, es eso. Bueno, iglesia, muchas gracias. No se rían, aquí mi hija de una vez sale y asoma de las pantallas y mira y dice, uy, ¿será que sí está hablando él o quién? Bueno, comparte este video, es lo único que yo te pido, compártelo, empieza a vivir la palabra, créeme que el reino de Dios no se ha cerrado, la puerta de salvación no se puede cerrar, la puerta del arca no se cerró mientras subían los animales. Imagínense que se parara Moisés ahí en la puerta abierta, subiendo los animales, y se iba a entrar alguien. No, usted no puede entrar porque no es animal. Ya pasó el tiempo de que entraran los seres humanos, entonces solo entran animales. No, eso no hizo Noé. Noé no, yo creo que Noé hasta lo último esperaba que alguien entrara, alguien que no fuera de su familia, porque ya estaban adentro. Pero la gente no quiso. Ya cuando el arca se cerró, dice la Biblia que la gente gritaba, ¿sí o no, amor? Y decía, Noé, abre la puerta, Noé, ahora sí entendemos, vino el juicio de Dios, Noé, por favor. No permitas que el juicio de Dios llegue a tu vida y que la puerta de salvación sea cerrada, porque ya es demasiado tarde. No permitas que Dios tenga que permitir una enfermedad a tu vida para tú entender que necesitas de Dios. No lo permitas, por favor. No permitas que una crisis económica tenga que tocar tu puerta para tú acercarte al arca de la salvación. No lo permitas. Porque aunque usted no lo crea, mucha gente ha dejado de vivir la paz, el regocijo que da Cristo en una vida cristiana por vivir amargados y reamargados en su religiosidad, creyendo que eso los va a salvar. Y recuerda que la Biblia ataca a los religiosos, porque los religiosos fueron los que entregaron a Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Espero que sea de bendición y que Dios te bendiga y compártelo. Por favor, no busco like, no busco plata. Nuestro canal de YouTube ni siquiera lo hemos monetizado. No lo vamos a hacer porque no es nuestro propósito. Tampoco el Instagram, tampoco el Face. Tú no ves que sale estrellas, envía una estrellita ahí para ayudar. No. Confiamos en Dios. Estamos orando para buscar un lugar y abrir la iglesia. Y estaremos orando. Y esperamos que Dios nos dé la capacidad para poderlo hacer. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios lo bendiga. Que Dios los guarde y los amamos. Chao, chao. Hasta una próxima. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.